Bienvenidos, este es nuestro canal de Piceno Matemáticas, donde colocamos videos de nuestras clases de física y de matemáticas. En esta ocasión, para el curso de Física 2 de Bachillerato, en el tema de dilatación. Y continuamos con la dilatación. Ahora vamos a considerar la dilatación de un cuerpo en sus tres dimensiones. Ya hemos hablado acerca de la dilatación en ejemplos en la vida cotidiana, conocemos perfectamente, nos hemos dado cuenta, sabemos que se debe considerar en, en muchas de nuestras actividades diarias la dilatación y pues colocamos aquí nada más la esfera el anillo de Gravesande en otro de sus formas, en donde a una cierta temperatura, a la misma temperatura, la esferita pasa a través del agujero del anillo de Gravesand que aparece aquí. Y en cambio, si lo calentamos, ya no pasa, se atora, queda, o más bien dicho, ya no pasa. Ya no pasa. Claro que si lo calentábamos ahí mismo, se atoraría, a menos que también se dilate el, el anillo, y entonces si se calientan y son del mismo material, puede seguir pasando o no pasar si son de diferente. Recordemos también, y se pueden, para una explicación quizás más detallada a las clases anteriores, cómo es que las moléculas en un gas o en un líquido, al aumentarse su energía cinética, se incrementa la temperatura, o viceversa, al incrementar la temperatura se incrementa la energía cinética de las moléculas, y todos los cuerpos en la naturaleza, al incrementar su velocidad, requieren de mayor espacio, ya sea en un líquido sólido, perdón, en un gas o en un líquido, o bien en un sólido, como en el caso de la estructura cristalina, en donde el incremento de la temperatura hace que estos resortes, entre comillas, con los que están unidas, y además a lo largo del cual están vibrando las moléculas, las partículas que componen este cristal, se mueven o vibran. Y al incrementar esa vibración, al incrementar la energía cinética, aumenta la vibración y aumenta el tamaño, traduciéndose en un incremento tridimensional. Ahora sí, nos interesa el incremento en las tres dimensiones. O nos interesa, o no podemos despreciar, o no debemos despreciar ninguna de las dimensiones, que son tres, de los cuerpos físicos. En este caso podemos poner, por ejemplo, un barril lleno con un líquido a una cierta temperatura. En cambio, cuando aumenta la temperatura, suponiendo que el barril no se dilata o se dilata de manera despreciable, se va a derramar el líquido, ¿sí? Por cierto, otro de los ejemplos de dilatación se puede dar o se daba en la construcción de barriles, por cierto, recordando este barril. Se hacía un anillo, se calentaba, se metía en el barril y quedaba ya ahora sí firmemente construido el barril con ese cincho metálico a una temperatura, ahora sí a la misma temperatura. Bien, la modelación, podemos traspolar la modelación inicial de la dilatación lineal a volumétrica, es decir, que la dilatación volumétrica específica de un cuerpo viene dado en forma de una derivada y es igual a un coeficiente de dilatación que depende de la presión. Nuevamente, haciendo la misma justificación didáctica de enseñanza, de aprendizaje de los conceptos físicos, haciendo nuestra aproximación, nuestra idealización, considerando que esto sea lo más constante que podemos considerar. En ciertos rangos de temperatura se puede considerar como una constante, y además tomando en cuenta
que solamente nos interesa el promedio, podemos escribir esta ecuación como la razón entre las variaciones de volumen y de temperatura, variaciones macroscópicas, no diferenciales como la ecuación en derivadas que aparece ahí arriba, sino una ecuación en diferencias o en incrementos, donde el triángulo, que es la letra griega mayúscula D, delta, significa cambio. Y además, la letra griega la utilizamos para el coeficiente de dilatación volumétrica. B sub 0 es el volumen inicial, volumen final es el volumen F, volumen sub F, T sub 0 es la temperatura inicial y T sub F es la temperatura final. Aquí podemos hablar de beta tanto como de gamma con respecto a alfa, y se puede demostrar que gamma es 2 veces alfa aproximadamente y que beta es 3 veces alfa aproximadamente. Los términos de mayor orden se desprecian ya que son muy pequeños. Aproximadamente entonces podemos trabajar, como ya lo dijimos, también podemos trabajar con alfa de tal manera que un problema tridimensional lo podamos cambiar si podemos encontrar la longitud. Bueno, las unidades, una vez más, vamos a hablar de que las unidades no requieren un sistema independiente. Incluso en el volumen podemos utilizar capacidades, como en el caso de centímetros cúbicos o litros o centilitros, también de capacidad para el volumen. Lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta que el volumen final, el volumen inicial y el cambio de volumen debe estar en las mismas unidades. También con la temperatura, las temperaturas, lo único que tenemos que revisar es que la temperatura final, la temperatura inicial, el cambio en la temperatura y el coeficiente de dilatación volumétrica se encuentren en la misma escala de temperaturas, ya sea Celsius o centígrados. Y además que si estamos trabajando solamente con incrementos de temperatura, podemos trabajar con Kelvin, con la misma ecuación de los grados o de la escala Celsius. Y en el caso de Rankine podemos trabajar, si nada más estamos hablando de cambios de temperatura, de cambios, ¿sí? Especifico que nada más es en cambios. Ya si quiero sacar con temperaturas, entonces tendría que hacer la conversión a Fahrenheit. Pero si estamos hablando con cambios, podemos trabajar con las mismas ecuación del grados Fahrenheit. Los coeficientes de dilatación, bueno, aquí ya entran entonces los líquidos y los gases también podrían entrar, ¿sí? Aunque ahí sí tendremos que ser específicos con la presión. Ahí sí la presión juega un papel muy importante. Ya hablaremos de eso en algunos videos posteriores. Bueno, así que ya podemos hablar de los ejemplos. Una jarra de vidrio tiene una capacidad de 1 litro a 4 grados centígrados. ¿Qué capacidad tendría a 30 grados centígrados? Y no necesitamos cambiar las unidades. El volumen inicial es 1 litro. Y el volumen final y el cambio en volumen va a ser en litros. La temperatura inicial 4 grados y la temperatura final 30 grados en centígrados. Por lo tanto, buscamos el coeficiente de dilatación volumétrica beta del vidrio, que es 0.9, y me va a quedar volumen final igual a volumen inicial más el coeficiente de dilatación, que aquí le puse gamma, y aquí no le cambié al vidrio. Bueno, espero que eso no ocasiona algún inconveniente. Volumen final igual a volumen inicial más el coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces el volumen final va a ser igual a 1 litro más 0.9 por 10 a la menos 5, 1 entre grados centígrados por 1 litro por 30 menos 4 grados centígrados. Como siempre, al tener una ecuación de este tipo, una operación de este tipo, debemos ajustarnos a la jerarquía de operaciones y la suma se queda al final. Así que tenemos que hacer esta
Primeramente, el paréntesis. Estos paréntesis solamente nos sirven para separar los factores que la componen, así que no representan operaciones, pero este sí, 30 menos 4 son 26. Ahora sí. Y ahora, primero hay que realizar esta multiplicación, que está indicada por estos paréntesis, y luego al final la suma. Entonces un litro lo dejamos al final y la multiplicación que me da aquí son 23.4 por 10 a la menos 5 litros. Sumado eso a un litro y convirtiendo primero obviamente el 24.3 a notación normal, ya que está en notación científica, recorremos el punto decimal que está en el 3, 5 lugares, 1, 2, 3, 4, 5 y le sumamos el litro que está aquí. Y este es nuestro resultado final. La respuesta es 1.000234 litros. En el segundo ejemplo, a un bloque de hierro con dimensiones 10 por 15 por 12 pulgadas, se le incrementa su temperatura a 38 grados Fahrenheit. ¿Cuál será su incremento de volumen? No me están dando temperatura final o inicial, así que no puedo conocer ninguna de las dos, pero sí conozco el incremento. ¿Cuál será ese incremento de volumen? Tampoco conozco el volumen final. Podría encontrarlo porque conozco el volumen inicial o lo puedo calcular. Primero hacemos ese cálculo de volumen inicial que no lo conozco y además busco el coeficiente de dilatación volumétrica beta del hierro, que es 1.98 por 10 a la menos 5, el cambio de temperatura son 38, y podemos encontrar el cambio de volumen e incluso el volumen final. Entonces tenemos que el volumen es igual a 10 por 15 por 12, que es la ecuación para calcular el volumen de un paralelepípedo. Entonces me queda 10 por 15 por 12, multiplicando esto son 1800. Como está en pulgadas, me van a quedar pulgadas cúbicas. Este es el volumen inicial. Entonces ahora sí, beta por el volumen inicial es igual a delta beta sobre delta T. Transformándolo en una regla de 3, poniendo los valores del coeficiente de dilatación volumétrica y el volumen inicial como 1800, y además el cambio en la temperatura de 38 grados Fahrenheit, yo puedo obtener directamente, resolviendo la regla de 3 por la multiplicación de las diagonales y dividirlas entre sí, que es un 1 nada más, y me da 1.35432 pulgadas cúbicas. Este es el incremento de volumen, que es el que me preguntaron. Se lo puedo sumar a los 1800 pulgadas cúbicas y me quedaría 1801.3543 pulgadas cúbicas. Muy bien, hasta aquí. Hasta aquí la dilatación volumétrica.